A lo largo del desarrollo del ser humano ocurren muchas metamorfosis, amigos. Ocurren muchos periodos de cambio. Y uno de los periodos más abrumadores es la adolescencia. Y no solamente es un periodo abrumador por lo que representa, porque pasas de ser niño, de ese pequeñito que no tenía absolutamente ningún tipo de responsabilidad, que muy posiblemente su preocupación era que iba a jugar mañana o que le iba a pedir a los Reyes Magos o que iba a realizar en su cumpleaños, porque todo a su alrededor giraba posiblemente en una esfera mucho más sencilla de lo que un adulto puede llevar como responsabilidades, pagos, compromisos, ¿no es cierto? Sociedad, pareja, todo esto de lo que el niño está libre, de lo que el niño todavía no tiene idea y no debería de tener idea, pero desafortunadamente muchos pequeñitos tienen un estrés muy similar al estrés que se vive en casa y el pequeñito está pensando en deudas y en situaciones que no le corresponden, pero no sé por qué, no tenemos idea, muy posiblemente, ¿no? El pequeño está influenciado por lo que escucha en casa y constantemente está repitiendo, ¿no? Lo que en casa es se podría decir, el tema común. Y muchos de estos temas común pues obviamente son temas de adultos que tienen que ver con pagos, con deudas, con situaciones, con conflictos de pareja, con situaciones que tienen que ver con la propia familia, diferencias de opiniones, de criterios, e incluso en la propia crianza del niño. El niño confundido muchas veces mamá le dice una cosa, papá le dice otra, no entiende por qué el mundo de los adultos es tan extraño. Para él es mucho más sencillo. Por eso el empezar a darse cuenta que vuelve, él que se vuelve poco a poco un adulto, es un proceso crítico para ese niño. Me estoy convirtiendo aquello de lo que yo veo que se la pasan todo el tiempo molestos, todo el tiempo rápido, todo el tiempo a prisa, todo el tiempo sin oportunidad de nada, no. Un adulto es aburrido para un niño. Un adulto es un personaje aburrido porque todo el día trabaja, no tiene tiempo para jugar, no hace otra cosa más que hablar y hablar y hablar y simplemente está preocupado y lo único que hace es preocupadamente estar maldiciendo el mundo y todo lo que está a su alrededor, y todas sus desgracias, y todo lo que no tiene, y todo lo que le hace falta. Y constantemente el niño se da cuenta si vive en este entorno que el ser adulto, y la gran mayoría de los adultos nos equivocamos porque nos comportamos de una manera sumamente realista ante estas experiencias de reto que la vida nos pone y literalmente en casa, que es nuestra zona de desahogo, es donde nosotros llegamos y desahogamos todo eso, pero no nos damos cuenta que el pequeñito está mirando todo ese desahogo del adulto y no solamente lo ve como eso, a lo mejor ni lo entiende, pero lo que puede ver es ser adulto es un problema y no quisiera llegar a ese momento. ¿Qué pasa cuando el niño comienza a desarrollarse, comienza su cuerpo a crecer, comienza su voz a cambiar, comienza de repente su mente, sus hormonas, comienza entonces a modificarse ya parte de sí mismo? Él se da cuenta, nosotros nos damos cuenta, tal vez ahora no percibimos el cómo fue ese cambio porque ya pasó algún tiempo, pero estoy seguro que muchos de nosotros que podamos tener un poquito de esa memoria, de esa adolescencia, recordaremos tal vez lo significativo que fue para nosotros, tal vez lo difícil que fue el empezar a que nuestro cuerpo creciera, tener para empezar esos duelos que son clásicos en la adolescencia, ¿no? Porque vas entrando a uno tras otro duelo. Primero se te caen tus padres, como en el pedestal en el que estaban, se van cayendo tus papás, y es terrible que se vayan cayendo, amigos. ¿Por qué? Porque de alguna otra manera, oh, perdón, una disculpa que acabo de apagar esto, una disculpa, espérenme tantito, algo sucedió, ahí está, ya. Bien. Como les decía, el duelo de perder a papá y a mamá del pedestal en donde estaban es un duelo que va dejando eh,
al pequeño con una autoestima, con un valor propio muy significativamente carente, porque el niño, conforme va creciendo, va imitando al adulto que admira, le va siendo su héroe. Ese adulto es todo para el niño, ese adulto es todo para el niño. Y obviamente el niño de a poquito va entrando en un papel en el que ese adulto va fungiendo como su representante, como aquel que va simbolizando en el niño y el niño va aprendiendo de él. Y llega el momento en el que el niño tiene la suficiente capacidad, por ahí de los 9, 10 años, comienza a descubrir que ese adulto, que es un absoluto, que ese adulto, que es un absoluto para ese niño, va a tener deficiencias. Ese adulto que era su superhéroe comete errores. Papá, que yo pensé que nunca cometía errores, ¿qué crees? Comete errores. Mamá, que nunca se equivocaba, ¿qué crees? Se equivoca. Mi hermano, que yo lo creí que era súper fuerte, ya lo vi que es débil y cuando se enfermó estuvo en el hospital y todo el mundo decía que peligraba su vida. Yo que creí que él era invencible de fuerte porque hacía pesas, ¿no? Y cuando me doy cuenta, ese mundo comienza a ser ahora de carencia y todo lo que él significaba, porque la familia es su principal significante en el pequeñito, y el pequeñito comienza a darse valor a sí mismo, ahí comienza la autoestima en base a lo que ve que sus pares, que son sus familiares, comienzan a dar y a tener también. Si se dan cuenta, el pequeñito que en casa muy posiblemente critican mucho a su propia familia, que en casa posiblemente se la pasan discutiendo porque son malas personas o porque la suegra es una mala persona o el abuelo no nos quiere. Ese tipo de discusiones, el niño constantemente se da cuenta que viene de una familia en donde el amor no es algo que fluya, donde la comunicación, la confianza, como tal vez se pueda dar cuenta en otro tipo de escenarios fuera de él, existe. Y ese niño que comienza a hacerse adulto se da cuenta que esos papás que eran perfectos para él cuando tenía 5 o 6 años, ahora que tiene 9, 10 años, ya tienen errores. Y este niño se vuelve un crítico de esos errores de esos adultos. Y es cuando el pequeñito comienza en esa zona de la pubertad como tal a ser tan crítico, ¿no? Esa prepubertad crítica y comienza a señalar los defectos del adulto. ¿Por qué mientes y me dices a mí que no mienta, no? ¿Por qué haces esto y me dices a mí que no lo haga? ¿Por qué tú puedes comerte un chocolate y a mí toda la vida me has dicho que yo no coma chocolates hasta después de la comida y tú te comiste uno ahorita? Es que yo estoy nerviosa, dice la mamá. Cállate, niño, ¿no es cierto? No me contradigas porque soy tu madre. Se te va a secar la mano, ¿no es cierto? Ese tipo de pequeñas frases con las que solemos responder ante una sin razón que pueda mirar el niño en nosotros y simplemente no comprende este adulto extraño de lo que de alguna otra manera está temiendo convertirse y está temiendo también porque su cuerpo está cambiando. Es otro de los duelos. No solamente pierde a sus padres, que era su papito o su mamita, los superhéroes, sino que se da cuenta de que cometen errores y que muy posiblemente ahora es él el que puede estar ofreciendo, ¿no? Este juicio ante ese error, ¿no? Y que incluso ese adolescente o ese preadolescente es el que se vuelve aquel señalador dentro de la familia, ¿no? Aquel que entra en juicio, ¿no? Aquel que comienza a ser el enjuiciador en casa. Es esa preadolescente que llega tarde, papá, y le dice, ¿a dónde estabas? En lugar de que la esposa le diga dónde estabas, es la jovencita que tiene a lo mejor 11 años y enfrenta a papá y le dice, ¿a dónde estabas? ¿De dónde vienes? Que no sé qué, y tú dices, oye, pero ¿por qué se está comportando de esa manera? Bueno, es muy natural, ¿no? Es muy natural. Esa actitud que comienza a mostrar el adolescente, porque lo que está tratando de defender es parte de su yo,
Lo que aquí se está intentando defender en el adolescente es parte de suyo, amigos. Y tiene que quedar algo claro. El adolescente va a entrar en un periodo, en un proceso muy interesante. Y en este proceso, fíjense, el adolescente va a negar lo que tiene. El adolescente se da cuenta de qué tiene y qué es lo que tiene, lo que ha aprendido en casa. Si en casa tiene posiblemente, no sé, un tipo de reglas, una moralidad, ¿es cierto? Si en casa tiene determinado tipo de elementos que puedan ser, por ejemplo, vínculos como días especiales de la familia, el día en el que el domingo toda la familia hace una actividad. Ahora, ese preadolescente va a estar en contra de, va a empezar a rechazar todo lo que ya conoce y va a proponer, ¿por qué no los domingos en lugar de eso, mejor hacemos otra cosa o hacemos lo que cada quien quiera? Y entonces la familia le puede decir, mamá o papá, pero ese no es el chiste del domingo familiar, es para pasarla juntos, ¿no? Entonces el adolescente parecería estar en contra constantemente de aquel que le está formando o de aquellas reglas que le están formando, pero en sí de lo que está en contra es de lo que ya está establecido. Y es que para él lo que ya está establecido es lo que ya conoce y se da cuenta que lo que no conoce es todo lo demás, el mundo, porque ya despertó socialmente un jovencito de 12 años y ya se dio cuenta que hay otras casas en donde tratan diferente, en donde muy posiblemente ponen reglas diferentes, en donde tienen en lugar de que todos tengan un día en familia, ahí cada quien hace lo que quiere, ahí cada quien cena lo que quiere, puede que el jovencito pide una pizza, mamá hizo unas empanadas y papá se comió un sándwich. Y cada quien hizo lo que sea, cuando en mi casa todos cenamos juntos y esa es la tradición. Y de alguna manera el niño ahora lo que quiere es aquello que no conoce, porque, y es esa angustia la que comienza a entrar, dice el doctor Nobel Freud, que es un especialista, psicoanalista especialista precisamente en niños y en adolescentes, y él habla de esta angustia por la que entra el adolescente porque no conoce el mundo del adulto. Y ese desde la preadolescencia, desde la propia pubertad, el niño se da cuenta que el mundo del adulto es complejo, es un mundo en el que se debe de tener éxito desde un principio, porque si no se sufre, debes de cumplir estándares como de belleza, de moda, de muchas cosas, y el niño se angustia porque no conoce de este mundo. Entonces lo que comienza a hacer, dice el doctor Nobel Freud, es rechazar a la familia, que es lo que ya conoce, y empezar a adoptar el mundo externo. Por eso el niño prefiere pasar los domingos con sus amigos en el cine en vez de pasarla con la familia en casa de la abuela. Y mamá le dice, oye, pero tú pasabas todos los domingos con nosotros en la abuela, con la abuela y te divertías, eras el primero que nos decías, vamos con la abuela hoy, qué divertido, vamos a hacer panques con la abuela o galletas con la abuela, o vamos a jugar con el perrito de la abuela, o vamos a hacer determinada actividad en el jardín de la abuela. Tú eras el primero que estaba puesto y dispuesto, porque ahora ya no. Por eso muchos papás vienen y me dicen, ay, ¿sabe qué? Parece que me cambiaron a mi hijo. ¿Así? Mi hija era un encanto, mi hijo era un encanto, pero ahora lo desconozco. Es alguien totalmente opuesto. Apenas le digo algo, ya hizo una cara, ya se opuso. Ya parece que literalmente a él lo estás agrediendo. Apenas le estás diciendo, oye, fíjate que este fin de semana tenemos pensado tu papá y yo, y el niño comienza, oye, ni siquiera te hemos dicho. ¿Por qué esa actitud del adolescente ante lo que mamá o papá dice? Dice Nobel Freud, no te espantes, es natural. El adolescente quisiera hacer algo que fuera diferente a lo que ya conoce. Por eso el adolescente quiere pasar todo su tiempo fuera de lo que ya es la familia. Por eso huye y parece que literalmente quisiera vivir afuera, en casa de sus amigos, en casa de las personas que le puedan dar más conocimiento de ese mundo, porque él tiene una ansiedad tan terrible, pero que no dice,
porque obviamente nosotros no nos damos aparte cuenta, esto es dentro de la parte ominosa, es esa zona del temor que no nos damos cuenta que está ahí. Y esa parte ominosa nos hace que nosotros tengamos una venda, es lo oculto de nosotros que nos hace que tengamos una venda en donde no podemos acceder a observar por qué nos defendemos. Y esta es una defensión del adolescente. El adolescente se defiende de que entra en un estado de ansiedad porque no conoce el mundo, se defiende de aquello que ya conoce, que es tu familia, y comienza a aceptar y a dejar entrar aquello que desconoce, que es el mundo. Por eso se hace de amistades que incluso puede que sean peligrosas, por eso muy posiblemente se hace de amistades que aunque no sean las mejores, mientras le den a él o a ella la nueva experiencia, va a estar llenando esa satisfacción que compulsivamente está buscando tener, que es conocer. Ahí le va a dar satisfacción al adolescente conocer. Por eso todo aquello que le lleve a conocer es lo que muy posiblemente le deje satisfecho al adolescente. Entonces tú dirás a un adolescente, te invito a vivir esta experiencia, el adolescente se pone puesto. Pero tú le dices al adolescente, este fin de semana tienes que hacer esto, el adolescente lo va a negar, porque ya le estás imponiendo. Entonces tú tienes que ser inteligente con el adolescente y empezar a expresar de la manera correcta. Para que él se interese, el adolescente se interese realmente, necesitas invitarle a las experiencias a que las viva. Es que tú no tienes idea de qué vas a encontrar en esta experiencia, no tienes la mínima idea de lo que pueda sucederte. Crearle el interés por la experiencia en lugar de someterlo a que a fuerza la viva, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo lo digo, porque soy tu padre y vamos a ver a la abuela y te amuelas, te chingas, así de sencillo, ¿no es cierto? Así que el adolescente, en vez de estar en el cine con sus amigos, donde todos sus amigos están, porque él asegura que así es, ¿no? El adolescente asegura, todos mis amigos están ahí, todas mis amigas utilizan maquillaje, todas mis amigas utilizan minifalda, todas mis amigas utilizan tacones. La adolescente que ya está en ese proceso en el que quiere también la aceptación del otro. ¿Quién es el otro? Pues es aquello que ella no es. ¿Quién no soy? Porque mamá la ama y le dice, oye hija, tú no necesitas maquillarte, tú así te ves bien bonita. Y la hija le dice, sí mamá, no le cree. Oye, ¿por qué no le crees? Si ella es tu mamá, literalmente tú le creíste por años, le creíste a esa señora. Ya la ves más traqueteada y toda medio chueca, pero esa señora le creíste por años. Era tu mamá y tú le tenías plena confianza cuando era niña, le tenías plena confianza a esa señora. ¿Por qué ahora el adolescente no le cree a mamá que ella se ve linda y que no necesita maquillaje? Porque ahora la adolescente le cree al mundo y el mundo le dice, necesitas determinada marca, incluso de maquillaje. No solo necesitas maquillaje, sino tal marca es la ideal, tal vestimenta es la ideal. Y el adolescente se rige por lo que los demás están buscando, porque está muy posiblemente, está buscando esa aprobación del otro. Por eso esa angustia de querer conocer el mundo para ser aprobado por los otros, porque se da cuenta que en este mundo no solamente necesita ser aprobada por mamá que le dice que se ve bien sin maquillaje, necesita ser aprobada por una infinidad de seres humanos. Y así se da cuenta en su salón de clases, así se da cuenta con sus amigos, así se da cuenta con las personas que viven sus vecinos, la gente de su barrio, de su colonia, ahí se da cuenta. La misma sociedad le enseña que así son las reglas y por eso debe de introducirse esas reglas, si no se exilia de lo que pueda llegar a ser la aprobación social. Y muchos adolescentes de verdad están no queriendo entrar dentro de las reglas y ahora los podemos ver como algo diferente, pero en sí ellos dicen no quiero ser aprobado, ¿no? Simplemente quiero ser yo. Y bueno, es válido también, pero también el adolescente y la gran mayoría es aquel que quiere ser aprobado. ¿Por qué quiere ser aprobado el adolescente aunque es aprobado en casa? Porque aquí hay papás que me dicen, le juro que yo le digo a mi hijo que es guapo, a mi hija que es una muchacha muy guapa. O sea, siempre le hemos aprobado sus ideas, siempre le hemos dicho, oye hija, qué buen proyecto, qué buena idea, qué buena eres en la escuela, felicidades. O sea, eso nunca ha dejado.
Yo no les juzgo nunca eso, al contrario, les felicito y les aplaudo como papás que lo hagan. Me encanta. Pero simplemente es un proceso en el que el joven está pasando. Si esta rebeldía se da y como dicen, auxilio, me cambiaron a mi hijo, no es que te lo hayan cambiado, no te preocupes. Este hijo que tú tienes va a volver. Este hijo que tú de alguna manera sientes que se ha perdido, volverá. Esta hija que tú sientes se ha vuelto rebelde y es ahora, no es cierto, va a volver. Es que está en este proceso en el que quiere conocer aquello que es diferente a lo que ya conoce. Entonces, el adolescente entra en diferentes duelos, el duelo porque cambia su cuerpo, el duelo porque sus padres caen de un pedestal, el duelo posiblemente, ¿no? Por ser el centro de atención, porque el niño era el centro de atención, ahora el adolescente ya tiene exigencias, ¿no? El niño era el centro de atención cuando hacía determinada chistosidad, la abuela le daba un dulce, le aplaudía a la tía, pero ahora que ya es un adolescente le dicen, oye, ¿y cómo vas en la escuela? Y la mamá, uy, ni le preguntes porque ya reprobó. ¿Cómo es posible si tú eras bien bueno para la escuela? ¿Qué tal cosa? Cuando eras niño, tú eras bien buena para la escuela, mana. No, 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 tu mamá era muy buena para la escuela. Entonces el niño todavía sale regañado, sale comparado, ¿no es cierto? Y se da cuenta enseguida que ya no es el centro de atención. Intenta hacer una graciosidad y ahora ya no se la compran los adultos, porque ya lo ven como uno más, ya lo ven como otro más. Entonces ese niño pierde ser el centro de atención de sus padres y de toda la familia y de todos los que estaba acostumbrado a ser. Obviamente también el niño tenía una placidez, este jovencito tenía una placidez, esta placidez de no tener responsabilidades, de ser un niño, literalmente de jugar, de hacer todo, de no pagar nada, pero ya cuando entras en una etapa en donde comienzas a ver que el dinero, que los gastos y que comienzas de repente a darte cuenta también que ya tienes responsabilidades, porque así ya te van formando en casa. Bueno, esto es un duelo, esa pérdida de estar en una zona de confort, ahora a salirte de ese confort. Por eso el adolescente reniega y a veces quiere regresar a ser niño. Esto se le llama regresión y quiere regresar a ser niño. Y por eso muchos adolescentes entran en una baja estima porque muy posiblemente no se sienten con las suficientes herramientas. Yo aquí he tenido jovencitos, jovencitas que me han dicho, no me siento con las suficientes herramientas para ser un adulto, porque siento que no me enseñaron. Y les voy a ser sinceros, esto es algo que también se aprende. Esto es algo que yo debo de enseñarle a mis hijos, cómo ser un adulto, cómo manejar dinero, cómo realizar un pago. No, no está implícito. Es que los niños ahora ya lo saben todo. No es cierto, güey. No te quites de responsabilidades con la tecnología y con estas nuevas herramientas que tenemos. Tú tienes que enseñarle a tu hijo lo que es lo correcto y después te quieres quejar, ¿no es cierto? Quéjate cuando le hayas enseñado de a de veras. Ahí sí quéjate, ¿no es cierto? Pero ahora le deja la responsabilidad al teléfono como cientos de mamás, miles de mamás que he observado yo que están platicando con la vecina, con la amiga, con la comadre, y el niño de 5 años le está diciendo, oye mamá, mira mi dibujo, oye mamá, mira mi dibujo, y la mamá para que se calle el niño le da el teléfono. Y el niño en el teléfono puede descubrir infinidad de experiencias que tal vez no tiene en ese momento la edad para poder descubrir, ni siquiera tiene el tiempo ni la maduración para poder comprender muchas de las cosas que puede estar viendo ahí. Y por eso mismo, y nosotros después queremos que ese niño esté bien educado, que ese niño crezca a ser un adulto funcional, un joven con proyectos, con ideas, con una sed de realizarse. Oye, ¿de dónde va a sacarlo? ¿De dónde crees que lo va a sacar? ¿No es cierto? Es como quererle sacar agua a una piedra, no va a salir. Si tú no le siembras, ese niño va a tener muy pocas esperanzas de que florezca siendo ese adolescente y convirtiéndose en un adulto exitoso real. Es por eso aquí donde nosotros debemos de empezar a darnos cuenta que la autoestima, que es lo que el joven comienza a percibir por valor, es algo fundamental. ¿Tú te acuerdas cómo eras cuando adolescente? ¿Era lo que tú creías de ti?
¿Qué era lo que tú creías de ti? Yo me sentía un perdedor, sinceramente. Yo de haber tenido 13 años cuando entré a la primera de secundaria y me sentía no muy bien con mi figura, no me sentía seguro con mi figura porque mi cuerpo estaba creciendo a dispar, mis pies eran unos pies enormes y me decían tribilín, mis orejas eran enormes también y siguen siéndolo ahora. Mi cabeza era más grande que mi cuerpo, estaba creciendo a dispar como todo ser humano le pasa. No estaba conforme con mi cuerpo, veía otros cuates que estaban como más estéticos, ¿no? Y decía, ¿por qué yo carajos no estoy así? No estaba conforme con el estilo de vida que tenía, veía personas que les iba muy bien y mi estilo de vida tal vez no era el que yo hubiera querido. Muchas inconformidades de un adolescente, ¿no? Y no por mis padres, sino por la propia experiencia que uno mismo se obliga a querer vivir, por esas presiones sociales que están a tu alrededor. Tú recuerda cómo fue esa adolescencia, cómo fue ese Jesús adolescente, ese Juan adolescente, esa Griselda adolescente, esa Nancy adolescente, cómo fue esa Evelyn, esa Mayra adolescente, cómo fueron, cómo fue esa Lulú adolescente a los 13, 14 años, cómo fueron. Ustedes recuerdan, me intimidaba tener granitos o me valía gorro, porque hay adolescentes que les viene valiendo literalmente una soberana sombrilla, cómo luzcan, cómo se vean, lo que los demás digan, ¿no es cierto? Pero en algún momento dado, muchos de los adolescentes, amigos, entran en una etapa en la que el juicio social lo es todo, la aprobación social lo es todo, el querer encajar, el querer sentirme que soy popular o que la gente me aprueba o que no soy popular, pero por lo menos los demás me reconocen y me identifican y no soy aquel fantasma. Ese es el temor del niño que se convierte en adolescente para volverse adulto, el que en el proceso me vuelva un fantasma y no sea reconocido socialmente. Esa es la ansiedad que todo adolescente pasa. Por eso muchos se vuelcan a querer ser extravagantes, a querer ser, mírenme y me quiero. Yo me pinté el pelo de azul. Yo tenía 14 años y tenía el pelo de azul. Y cuando llegué a la escuela, me regresaron inmediatamente. Me lo tuve que volver a llegar a pintar y me lo pintaron ahora de negro. Parecía como uno de la familia Adams, todo blanco con mi cabello negro. Yo creo por eso también se me cayó después porque estuve pintándome el cabello. O sea, es que esa forma de querer llamar la atención. Mi papá me decía, ¿qué pinche necesidad de querer llamar la atención? ¿Quiénes son esos pelos, cabrón? Que no te das cuenta que te ves con cabellos azules, cabrón, ¿no? Y yo pues con mis pelos azules, pues es que se ve bien padre. Mira, mi primo se los pintó también él. Mi primo con los cabellos rojos y mi otro primo con los cabellos amarillos. Los tres nos los pintamos y fue travesura de primos, ¿es cierto? Entonces, pero nos decoloramos y toda la cosa, ¿eh? Entonces fue todo un show, toda una tarde en el que hicimos esa locura. Pero, y les soy sincero, amigos, ¿por qué queríamos hacer eso? ¿Por qué el adolescente busca llevarse hacia un tema en el que no solamente resalte o se sienta cómodo consigo en una autoestima, no, quiere llevarse hasta ese punto, hasta ese nivel en donde se reconozca, ¿no? En donde los demás lo miren, lo admiren, porque ahí es donde entra esa satisfacción de ser reconocido, de ser apreciado. Entonces, yo les digo, de verdad les digo a todos, ¿ah? En esta etapa de la adolescencia es indispensable el tener un refuerzo por aquellas figuras que están ahí, pero esas figuras muchas veces llegamos a hartarnos, esas figuras representativas, porque como el adolescente entra, por más dócil, por más flexible que haya sido ese pequeñito en la niñez, cuando se convierte en la adolescencia, ya les decía, a nivel representativo quiere conocer el mundo y desafía las reglas que ya conoce. Y por eso yo voy a comenzar a llevar, si soy un padre inteligente, una pequeña zona de resistencia de ese adolescente. Si soy un maestro o un terapeuta inteligente, voy a empezar a darme cuenta cómo ese pequeñito resiste, pero yo no voy a hacer resistencia para él,
Yo no voy a causar conflicto ahora por ese pequeño que resiste, al contrario, lo voy a comprender, me voy a dar cuenta enseguida que él está cambiando, que está en un proceso, que está en ansiedad por ser adulto, lo voy a ayudar. Ese adolescente quiere apartar al adulto, pero al mismo tiempo quisiera agarrarlo y decirle, ayúdame a ser adulto porque no tengo la menor idea. Por eso el adulto que se da cuenta que el adolescente se encierra en su cuarto y tú dices, pues ese güey creo que pues es feliz solo, ahí con su computadora y sus videojuegos. Aunque no lo creas, es una forma en la que también está tratando de identificarse a él. Tú puedes ayudarlo. Tú puedes ayudarlo pasándole tu experiencia de cómo fue tu adolescencia, para que él se dé cuenta que no es un bicho raro, no es algo que está pasando, que nadie haya pasado, porque muchos de nosotros nos sentimos excluidos por eso, porque vemos que el mundo funciona y ven a sus pares, el adolescente ve que hay adolescentes exitosos, que tienen amigos, que pueden funcionar socialmente y ellos no, y nos sentimos miserables en ese momento y nos damos cuenta y decimos, carajo, porque yo no funciono. Y eso nos devalúa nuestro autoconcepto, nuestra autoestima cae, porque en ese momento necesitamos esa asesoría. El otro día yo escuchaba precisamente a un adolescente que le preguntaba a su mamá, ¿por qué todos mis compañeros tienen novia y yo no he podido conseguir novia? Yo no me siento que las chicas puedan hacerles atractivo. Entonces, de alguna otra manera, este jovencito que va en primero, segundo de secundaria, está en ese momento en donde de alguna otra forma tiene la necesidad de que ese adulto se acerque comprensivamente como aquel explorador que está haciendo ese niño, que está pidiendo ayuda y que está llevándose a querer conocer el mundo del adulto y no ser reprendido por un padre que le diga, es que eso ya será en su momento que tú puedas conocer, ¿no? Sí está bien, pero es donde el niño se da cuenta enseguida que su papá se va a cerrar a eso. Es que tú tienes 13 años y son temas ya para un adulto, ¿no? Eso dime cuando vayas en la prepa, ¿no? Cuando vayas en la prepa hablamos. Como el niño obtiene la negativa del papá, de la mamá, lo primero que hace es buscarlo y ahora es muy fácil, en 2 clics lo encuentra en internet muy sencillo y las fuentes no son las mejores porque puede ser esa fuente o puede ser su amigo o su amiga que es más experimentada, que le puede enseñar a través de su propia experiencia lo que para ella o para él es. Y tú te perdiste la oportunidad de ayudarle a descubrir a tu hijo lo que pudo haber sido determinada área en su vida. Tú te perdiste la oportunidad. Aquí no se perdió algo él, te la perdiste tú, güey. Así de sencillo. Tú te la perdiste. Entonces tú tienes que darte cuenta como padre, tú tienes que darte cuenta como tutor, como guía de un adolescente, que el adolescente está en este proceso, número uno. Y número dos, tú eres aquel que por un lado está rechazando, pero por otro lado, de una forma u otra, también está necesitando, aunque aparentemente te dice no, aléjate, por otro lado, te necesita cerca, coacheándole, orientándole y diciéndole, así es como funciona el mundo de adulto, así es como se dirige, así es como a mí me ha funcionado. ¿No es cierto? Así es como yo he vivido estas experiencias, ¿no? Oye, ¿y a ti cómo te ha ido en el amor? No, pues ha sido un milagro que yo haya podido, ¿no? Tener a tu mamá. Yo un día vi una serie que le pregunta el niño, el adolescente le pregunta al papá, oye papá, ¿cómo fue que conseguiste a mamá, ¿no? Porque pues yo me doy cuenta que a mí me cuesta mucho trabajo tener una novia, ¿no? Y le dice el papá, si fue un milagro que yo consiguiera a tu mamá, ¿no es cierto? Toda la dinastía de hombres de nuestra familia está destinada a ser unos perdedores, ¿no es cierto? Nunca tengas pensado que vas a poder hacerla con una mujer. Tenemos desde el abuelo tal como dinastía de perdedores en el amor. Entonces el chavito está ahí escuchando a su papá. Si yo agarré a tu mamá por milagro, Dios mío, fue un milagro, ¿no? Entonces el chavito, o sea, ¿qué está aprendiendo ese pobre chavito, no? ¿Qué está aprendiendo? Obviamente esa no es tu historia, obviamente esto es un chiste, ¿no? De una serie, pero a lo que voy es esto, el que tú puedas también ayudarle a que ese jovencito, esa jovencita
pueda tener oportunidad de conocer. Tal vez ahora no es su momento, y tal vez es una jovencita que tiene tal vez 13 años y no es el momento para que se pinte y use minifalda. Y tú te preguntarás, pero ¿cómo le digo que no? Porque me pone esa cara, llora y comienza a decirme que entonces no va a ser aprobada, que sus amigas se van a reír de ella y comienza a chantajearme, ¿no? Emocionalmente. Y muchos papás ceden y muchos papás no tienen esa fortaleza de poner ese límite en esa zona y crece sin ese límite y después literalmente, ¿no? Es una zona en donde ya no hay remedio para poder actuar, ¿no? Porque ya es ahora una necesidad. Esa jovencita que tiene 15 años y si no se maquilla, siente que no se ve linda cuando una jovencita de 15 años por sí solo tiene un rostro impresionantemente bello, es decir, no necesita ponerse nada ni adornarlo con nada, así de sencillo. Pero como a los 13 años empezó y chantajeó a mamá o a papá y le dieron la oportunidad y ahora ya cree que si no ocupa ese maquillaje ya no es linda. ¿Y cómo le quitas esa idea? Porque es una idea obsesiva que ahora ya tiene. Bueno, entonces, toda esa zona es lo que nosotros podemos ayudar. ¿Cómo le podemos decir a esa preadolescente, mira, yo sé que tú cuando ocupes maquillaje te vas a ver maravillosa. Yo sé que cuando te pongas una minifalda vas a lucir impresionante. Es más, yo te voy a llevar a comprar tu primera minifalda. Yo como mamá, es más, y va a ser una minifalda y yo me voy a comprar una y vamos a salir de mini las dos. Vamos a salir de, yo te voy a llevar a comprar tus primeros aditamentos de belleza, tu primer labial, tu primer rímel, bueno, yo te voy a ayudar y te voy a decir cuáles no irritan y cuáles. Yo te voy a decir todo eso, pero ahora no es el momento. Ahora y en este punto no es el momento de que tú ocupes esa minifalda, de que te pintes. Espera un poco más y yo mismo te ayudo a que tú tengas esa oportunidad, ¿sale? Y lo vamos a disfrutar, ya lo verás, y te vas a ver maravillosa. Sin embargo, ahora no es el momento, ¿sale? El poder tener la oportunidad de no ser autoritarios cuando ponemos una regla, es decir, no te pintas porque soy tu padre y yo lo digo, y si no, una jalada de greñas a la jovencita, una aventada hasta por allá, porque la cachó papá que se había pintado la boca, ¿no es cierto? Y así de sencillo se arreglaba antes y todos decían, así funcionaba y así funcionaban bien. Bueno, pues obviamente a lo mejor en algún momento a esa generación funcionó, pero a los jóvenes que tenemos en este momento, a estos adolescentes que tenemos ahora, que la misma sociedad les ha llamado pues esta juventud de cristal, que ahora no es que sea de cristal, sino que viene más refinada en cuanto a su sensibilidad, a su percepción, en cuanto a determinadas zonas de poder captar lo que son las intensidades emocionales de sus ambientes, pues obviamente es más impactante para algunos jóvenes esto, ¿no? Yo leí el otro día un post de una joven que se puso muy mal porque ella trabajaba de mesera y le dejaron creo que 3 pesos de mesera y se puso a llorar y dijo, yo me desgasté, casi, casi les ofrecí, ¿no? Lo mejor de mí a esa mesa y me dejaron 3 pesos. Esto es una locura, una ojetada, ¿no? ¿Cómo es posible que haya gente tan miserable? Y cualquiera diría, oye, pues así es la realidad, bienvenida a la realidad, ¿no? Antes te dejaron 3 pesos, güey, o sea, de alguna otra manera hay gente que se levanta y se va, ¿no? O sea, este mundo es así, ¿no? Pero es que hay gente que percibe esta realidad de una manera mucho más magnificada y esa magnificación de la realidad tiene un impacto trascendente en la vida de estas personas. Estas nuevas generaciones tienen esa magnificación y esa magnificación es la que está llevando a que ahora nosotros percibamos que ellos tienen como un estado muy débil o muy, se puede decir, sensible de cristal, en donde todo les duele, todo se sienten, todo, se puede decir, lo critican, y no, en realidad es que el ambiente obviamente cada vez es más invasivo, nada más que nosotros no nos damos cuenta porque hemos crecido en un ambiente más todoterreno y por eso hemos aguantado, pero si estas nuevas generaciones, amigos, están y estamos, porque aquí estamos todos juntos,
influyendo en esto. ¿Ah? O sea, todos somos corresponsables. Ustedes dirán, ¿quién es responsable? Todos, toda la sociedad. Toda la sociedad es responsable de querer apresurar al mundo, de que todos queremos que ya el niño crezca, ya quiero que me ayudes, ya quiero que me ayudes incluso a pagar, ya quiero que me ayudes a pagar. Si ya puedes crecer y ayudar con la renta, sería maravilloso, ¿no? Güey, tiene 12 años el chavito, ¿no? Todavía ni siquiera ha dejado de ser niño, todavía, pero tú ya lo quieres apresurar y eso hace que entre en una premura todavía más, que esa ansiedad por ser adulto se aumente y que ese pequeño ahora lo muestre en rebeldía, lo muestre una estima baja, juzgándose a sí mismo, llevándose a un nivel de autoconcepto muy carente, en donde siente que no es, que no vale, que no tiene, que no puede, y eso lo hace poner en una postura en donde se repliega, en lugar de que socialice y tenga éxito socialmente y eso le dé seguridad y regrese entonces a casa mostrando la seguridad de haber sido un ser exitoso externo, porque ahí, ese es el fin que habla el maestro Nobel Freud, el gran psicoanalista en niños y adolescentes, y dice, no se preocupen porque aquel niño que crece y se vuelve adolescente y que renuncia a la familia y abraza al mundo, va a regresar a la familia después. ¿Por qué va a regresar a la familia? Porque cuando experimenta en el mundo se da cuenta que la familia le daba todo, porque ese joven crece y tiene 18, 20 años, estudia una carrera literalmente y se da cuenta lo que era el desayunar, lo que su mamá le calentaba unas tortillitas, unos frijolitos refritos, el que su mamá le echaba quesito a sus taquitos, cómo lo valora ahora. Y comienza a darse cuenta y dice, en casa me daban calidad, me daban amor, me daban cariño. Ahora estoy estudiando lejos, ahora estoy trabajando lejos, ahora estoy viviendo una experiencia en donde me doy cuenta que la vida es cruda, que la vida es dura, que la vida es resistente. Yo lo puedo mirar. Hay muchas memes que de repente ponen algunos adolescentes que dicen, auxilio, renuncio a ser adulto, la vida cuesta mucho, ya no quiero. Quiero ya dejar de serlo, alguien ayúdeme, ¿no es cierto? Y es imposible dejar de serlo. La vida sigue y te vuelves más y más adulto y más responsabilidades. Y cuando te das cuenta, ya comienzas a tener ese tipo ya literalmente, ¿no? De actuar, de acción, de conducta de un adulto. Sin darte cuenta, dejaste de ser ese jovencito espontáneo y aventurero por ser aquel predecible que ahora somos, ¿no es cierto? Y eso no es malo, porque muchos de nosotros pensaríamos, qué terrible, qué decadente. No, es que nos vamos intentando volver más seguros. Por eso ya intentamos tener todo más medido y le intentamos decir al adolescente, hey, mide las consecuencias. ¿Cómo las va a medir si lo que quiere es conocer? No quiere otra cosa más que conocer. Por eso ahí es donde se encuentra su autoestima está en que más conozca, no en que tenga los mejores tenis, como le ha hecho creer la sociedad, porque el adolescente llora, tiene 16 años, es que no me pudieron comprar los tenis, maldita pobreza de mi familia, maldita sea el mundo, maldita sean todos, ¿no es cierto? Maldito sea el trabajo de mi padre, no sé, maldito México en el que vivo. Y comienza, ya no sabe a quién maldecir, ¿no es cierto? Y comienza a maldecir al mundo, y es natural, porque él quisiera lucir esos tenis en esa fiesta, en donde, donde todo el mundo va a verlos y tal vez eso le pueda dar más aprobación, le pueda dar un comentario de alguien que le interesa que le dé y le diga, ¡ay, qué bonitos tenis! ¿Por qué se le gustan los tenis? Y sabe que así de esta forma podría llegar a tener tal vez ciertas conexiones. Tú no sabes la razón del adolescente, nunca la sabes, pero él tiene su razón. Sin embargo, se da cuenta de esto el adolescente y tú tienes que ser inteligente, porque bien puedes decir en su momento, pues no se puede como algo natural realmente y frustrar como naturalmente el ser humano aprende a frustrarse, porque todos debemos de aprender, pero también puedes llevar a ese adolescente a que luche por aquello que también quiere, ¿no es cierto? ¿Qué te parece si, mira, en nuestra calle donde vivimos, hay la oportunidad de que no hay ningún local en la noche que venda comida? Yo te voy a comprar unos panes para hacer hot dogs, unas salchichas, unas uh, uh, mayonesas, ¿no es cierto? Unas salsas,
y te voy a poner ahí para que una parrillita, para que le vendas a los vecinos. Y tú saques tu lana y vuelvas a reinvertir y tengas la oportunidad de vender, o qué te gustaría, ¿no? Y empezar a hacerlo. Y empezar a promover en que ese jovencito tenga la oportunidad a lo mejor de comprarse posteriormente sus tenis y él entienda y aprenda que la vida del adulto no solamente es mentar madres porque no puedes tenerlo, sino que hay posibilidades y que si se esfuerza, obviamente, que si se compromete y que si tiene aquello que tú como adulto quieres que tenga, que es esa responsabilidad, muy posiblemente lo logre. Pero esto no es una idea nueva y ustedes no están aquí para precisamente oír esto que no es nuevo, ya lo sabrían, ustedes mismos tal vez lo hacen en casa, el apoyar de esta manera a un adolescente, sino la forma en la que muy posiblemente yo pueda conducir al adolescente, ayudarlo a que él se vuelva un adulto. Esa es la mejor manera de hacer autoestima en un adolescente. Y ustedes me preguntarán ahora, ¿cuál es la mejor forma de elevar la autoestima de un adolescente que está en proceso de volverse un adulto? La mejor manera es, como adulto que soy yo, ayudarle a que él articule herramientas de adulto para que se sienta más en confianza, para que de esa manera el adolescente pueda interactuar mejor socialmente, pueda sentirse más seguro viviendo en este mundo de adultos, en este ambiente de adultos, y no se repliegue y se defienda con la típica resistencia, la hostilidad, la irritabilidad o bien la abstinencia, porque el adolescente que no quiere ahora hacer nada, es que ese güey no lo mueves. Vamos con la abuela, ¡nye! Vamos a comer, ¡nye! Vamos a hacer esto, ¡nye! Entonces, caray, no le mueve nada. Vamos a un parque de diversiones, no, nada. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Lo mejor que puedo hacer yo es respetarlo. Es lo mejor que puedo hacer. No puedo hacer otra cosa mejor. Mira, cuando tú tienes un adolescente, tú debes de saber dos cosas. La primera, que lo debes de respetar, porque está en un proceso de duelos. Ya lo vimos, varios duelos. Ya después veremos en otro tema los duelos del adolescente, que son como 6. Ya los iremos viendo y analizando duelo por duelo. Pero ahora estamos viendo el tema de la autoestima y de cómo el adolescente va tomando de a poquito este valor por sí mismo, o va renunciando a este valor de acuerdo a lo que hay a su alrededor. Una familia caótica, un adolescente con conceptos de sí mismo de caos, una familia que le da oportunidad, posiblemente el adolescente con pensamientos, con ideas, con conceptos de sí mismo de oportunidad. Entonces, aquí es donde yo voy a acercarle, esos tenis jamás serán para ti, ¿no es cierto? Voy a acercarle la oportunidad, voy a acercarle la oportunidad, que él entienda que hay una forma, que tal vez le puede que le lleve algún tiempo, que le lleve algún trabajo, que le lleve algún tipo de método, el conocer, el aprenderlo, pero que pueda llegar a tenerlo. Eso es una de las grandes experiencias que le puedes dar a ese adolescente. Y el que le ayudes a tener simulacros. Eso es otra de las cosas que yo te sugiero. El que le ayudes al adolescente a tener simulacros. Llévalo a que sea un posible adulto en algún momento dado, cuando ves que va creciendo, 15, 16 años, a que tenga ciertos simulacros. Ahora tú vas a pagar esto, ahora tú vas a pedir aquello, ahora tú vas a ponerte en el banco y vas a hacer ese trámite. Ahora tú vas a llegar y a pedir informes para cómo vas a sacar tu credencial, porque yo soy aquel que siempre he hecho esto por ti, pero tú ahora vas a ir al súper y esta es la lista del súper y con este dinero te tiene que rendir. Es un simulacro de un adolescente de 15 años que va a hacer el súper. Y no es que lo vaya a hacer cada fin de semana, es que lo acercas a la experiencia para que él tenga idea, para que él conozca, para que ella se dé cuenta de cuánto vale lo que compra. Porque siempre acompaña a mamá o acompaña a papá y desde niño o niña simplemente metía cositas al carro, al carrito de compras, y no se daba cuenta o lloraba porque algo no le compraba y simplemente no entendía, pero ahora se da cuenta porque tiene un presupuesto que le tiene que rendir. Lo mismo son pequeños escenarios
en donde tú le puedes llevar a que esta persona conozca el mundo, conozca las relaciones. Ves tú y pregunta, pero es que me da pena. Aquí no hay ninguna pena. Este es un lugar en donde se dice ahí centro de informes. Así que si vas y preguntas, todas las personas que van ahí van a pedir informes. Esta es la forma en la que tú fácilmente puedes ayudarle a ser un adulto funcional. No quiere decir que quieras que ya sea un adulto, no. Lo que va a suceder es que le vas a acercar las posibles herramientas para que cuando las necesite, porque así lo considere prudente ya ese adolescente, pueda ocupar esas herramientas. Lo que está en tus manos es ayudarle a que sea más funcional. ¿Cómo te ha funcionado a ti? Ahora, ¿a ti no te ha funcionado? No es que yo no soy bueno socializando, es que yo no soy bueno dando cariño y afecto, es que yo no soy bueno o buena mostrando cómo tener relaciones sentimentales porque yo siempre fracaso en mis relaciones y cómo le voy a enseñar a mi adolescente el que pueda tener una relación sólida o de confianza si yo me la paso dudando, marcando y haciendo shows a mi pareja siempre. Si yo me la paso revisando el teléfono y mi hija o mi hijo me ve. Y yo después le digo, tu pareja debe de ser alguien quien confíes, alguien que te ame, alguien, y tu adolescente va a decir, sí, mamá. Claro que sí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que empezar a darme cuenta que yo soy una de las principales influencias de esta persona. Y dentro de esto yo tengo que ayudarle también a que a través de mi actuar él pueda aprender y yo puedo ser su maestro y tal vez enseñarle si tengo deficiencias, si tengo muy posiblemente errores como todos los seres humanos tenemos. Sin embargo, lo que yo te puedo enseñar que me ha servido es esto. Lo que yo te puedo enseñar que me ha resultado es esto. Ahora, no me ha resultado a mí. Mira, esta persona sí le ha resultado. ¿No es cierto? Tal vez a mamá sí le ha resultado socializar, a tu hermano mayor, a tu tío, le ha resultado socializar, porque es alguien con mucha habilidad y es alguien que tiene esa capacidad. No quiere decir que entre nosotros no tengamos esa habilidad, así como que nací en una familia en donde son bien serios y nadie le gusta el compartir y por lo tanto yo no debo de tener esas habilidades sociales. Entonces, el darle la oportunidad a mi hijo, a mi hija, a mi adolescente que está ahí ya pretendiendo a ser aprobada por el mundo, muy posiblemente es lo mejor que pueda hacer por su autoestima, el darle la oportunidad, el acercarle herramientas, el acercarle oportunidades con precisamente gente que conozca, psicoterapeutas, personas que le ayuden, guías que le asesoren y que no nada más sea el internet quien le asesore, que sea la amiga más experimentada o el amigo más experimentado, aquel que le llega a asesorar, aquel que le llega precisamente a dar una idea tal vez falsa, ¿no? Me veré bien con el cabello corto, con el cabello largo. No, amiga, tu cara es redonda y los de cara redonda se ven bien con este tipo de cabello. Y ahí ya le sembró una idea a una persona y cambió su autoestima porque muy posiblemente ella deseaba cortarse el cabello de determinada forma y ahora porque su amiga, mejor amiga, le dijo que se vería gordita, no lo va a hacer. Y muy posiblemente ella se siente enfadada con la figura, con la imagen que ahora tiene. Y ahora es necesario que muy posiblemente ella entre en aceptación. Y todo esto va volviéndose cada vez más y más amplio para el adolescente. Tal vez nosotros no lo escuchamos tan frecuentemente porque el adolescente solamente lo comparte con aquellos que de verdad confía. Y si tú no lo has escuchado en casa, es porque ese adolescente se lo comparte a su amiga o son las dudas que escribe en internet y a ti no te lo comparte porque realmente no tiene esa confianza, porque realmente te ve como aquel adulto que simplemente le juzga o que simplemente cuando le intenta dar una lección, lo compara con su propia vida. Por eso ese es otro de los tips que te doy. Buscas tener empatía con un adolescente, no lo compares con tu historia.
No lo compares con la historia de su hermano mayor. Es que tu hermano mayor, güey, a tu edad, es que tu hermana mayor, o es que tu tío, o es que yo a tu edad, este adolescente es diferente. Este no tiene que ver con el tiempo que tú viviste o que vivió su hermano. No tiene que ver con el mismo contexto ni con la misma forma. Tú tienes que ser consciente de que es otro sujeto totalmente diferente. Y eso lo hace entonces un ser individual, diferente a cómo se desarrolló su hermano, su tío y su padre. Por eso no puedes juzgarlo con los demás ni compararlo. Solo tienes que comprender que está en su proceso, acercarle herramientas y darle la oportunidad de irlo calmando en esa ansiedad, en esa angustia de que pronto será ese adulto que no tiene idea de cómo ser, ayudándole y diciéndole, hey, mira, los adultos también nos divertimos, los adultos también tenemos humor, los adultos también la pasamos bien, los adultos también tomamos oportunidades, no solamente tenemos que pagar, vivimos gritando, mentamos madres, no solamente eso, el adulto también tiene experiencias propositivas de satisfacción, de crecimiento y muy posiblemente invitarlo a que él, como les digo, viva pequeños simulacros. Ahí es donde yo voy a realizar parte de lo que pueda llegar a ser mi labor como asistente en este camino. Te acompaño en tu transformación con profundo respeto a tu persona, a tu camino y a tus metas, sabiendo que en el guiarte está mi propio aprendizaje. Tus retos, tus provocaciones y tus dudas me sacarán de mi comodidad constantemente y me obligarán a revisar nuevamente mis valores, mis creencias y mis prioridades. Al ayudarte, me ayudo a mí. A través de tu búsqueda, yo puedo aclarar la mía. Me ayudas a despertar. Amigos, la adolescencia es un proceso sumamente valioso para cualquier ser humano, ya sea que estemos en él, que vayamos a estar o que ya hayamos pasado. Yo les invito a que ustedes comiencen a reflexionar, no solamente ahora por esta pequeña zona de acercamiento que hemos tenido, sino comiencen a reflexionar de manera personal en qué momento de mi vida yo recibí ese tipo de refuerzos, tal vez en mi adolescencia, en mi niñez, o tal vez yo fui ese adolescente que no fue respaldado, o yo tal vez fui ese adolescente que fue al contrario, ¿no? Señalado, que fue separado, que no se sintió cómodo socializando. ¿Cómo fue ese proceso de volverme un adulto en mí? ¿Y cómo es que esa autoestima se fue dando? ¿Fui convirtiéndome en un adulto seguro o fui un adulto, un adulto amateur, ¿no? Temeroso. Fui un adulto que comenzó siendo temeroso. Tal vez después y con la práctica, a través de otros seres humanos que muchas veces nos ayudan a tener oportunidad de descubrir el mundo, pues ya me volví un poco más conocedor, pero comencé siendo un adulto muy inseguro, o bien al contrario, siento que tuve herramientas, oportunidades que me volvió un adulto, ¿no? Sumamente confiado. Cuando me di cuenta, estaba dando pasos en mi vida con gran oportunidad y gran seguridad, y esto me llenaba mucho y me hacía que yo llegara pronto a mis metas, me sentí orgulloso y satisfecho. Bueno, qué maravilla. Sin embargo, aquí es donde entra esa oportunidad de acercarme a mí y a los míos. ¿Cómo imagino que es entonces para mi hijo esa experiencia? Tal vez para mí fue un momento de mucho orgullo porque crecí mucho, conocí mucha gente. Tal vez mi hijo tiene temor. Tal vez yo lo quiero obligar a que él sea como yo. Tal vez yo quiero obligarle y llevarlo a que él sea súper social tal como yo fui, pero su personalidad es diferente. Él es alguien que le encanta la lectura, que se refugia en ello, que vive en otro mundo diferente al que puede hacer ese mundo social que a mí me hacía sentir tan cómodo y tan enriquecido. Tal vez su mundo es otro y ahora yo le obligo y él le resiste y me ve como un enemigo. No me ve a mí como el enemigo, ve como enemigo aquello que yo quiero que él sea. Simplemente tengo que aceptar que él es lo que es. Cuando acepto eso me libero. Me libero de muchas de las presiones que tengo con ese adolescente. Lo dejo que sea.
Simplemente lo dejo que sea. Cuando me doy cuenta que su vida corre un peligro, pongo límite. Aquí tu vida corre peligro, perdóname, pero tengo que poner un límite. Así de sencillo. Pero mientras te dejo ser. Oye, pero quiero ser esto. Puedes experimentarlo. Siempre y cuando esté bajo su responsabilidad la consecuencia y que no ponga en riesgo la vida propia o la de terceros. El que él viva, ¿quieres emprender tu negocito de vender hot dogs? Órale. ¿Quieres emprender tu negocito de vender, no sé, lentes de sol? Órale, vámonos al tianguis con los chinos a ver qué hacemos y te pones a vender con tus amigos los lentes de sol. Esta es la oportunidad que yo le voy a dar de acercarse. Esos simulacros, esa verdad tan grande que nos decían nuestros padres, no hay mejor oportunidad que le des a un joven que el que aprenda algo, un oficio, un algo. Es verdad, porque eso tiene que ver con acercarle la posibilidad de ser un adulto más funcional. Por eso el darle estudios, el darle universidad, el darle una preparación es algo que le da herramientas a ser un adulto más funcional, pero no son todas las herramientas que necesita. No solamente con pagarle su colegiatura, ya estás exento de responsabilidades, hermano. Aquí lo impresionante tiene y viene cuando tú te acercas a formarlo psicoemocionalmente, cuando tú lo ayudas a que sea un ser humano seguro, que aprenda a amar, que aprenda a ser compartido y a perdonar a sus semejantes, porque también como él cometen errores, a que sea un sujeto libre del qué dirán y que sí le influya, pero de una manera en la que construya una mejor persona y no se lamente por no ser lo que los demás quieren. Ahí es donde tú vas a empezar a construir en este sujeto. Amigos, el día de hoy hemos concluido nuestra experiencia. Yo les agradezco de todo corazón esta oportunidad que me regalan. Vamos a cerrar nuestra grabación el día de hoy. Yo les voy a pedir, por favor, que los que quieran realizar alguna pregunta pueden continuar